Muy buenas a toda la gente, acaba de empatar Boca 1-1 en la Bombonera frente a Racing con aquel gol de Solari adelantaba a la Academia y sobre el final lo empataba Milton Jiménez para el Geneise. Analizar a Boca es complicado porque es un equipo que sinceramente le pasa de todo todos los días. Cuando no se disuelve el Consejo de Fútbol se va rojo a Racing, cuando no se va rojo a Racing eh, prácticamente los echan a Lemas, a Arachi, al mismo Rojo que ahora va a ser jugador de Racing, en el medio el hermano de Riquelme y un montón de cuestiones. También habla ruso para la televisión, entre medio un montón de cuestiones que aparte viene con la eliminación de Copa Argentina y lo que había sido la derrota frente a Huracán. Boca sale a la cancha en una bombonera totalmente caliente, en una bombonera que necesitaba el hincha de Boca ya que gane el conjunto Geneise, porque creo que ya llega a 12 partidos sin ganar Boca con este empate 1-1 frente a Racing, que lo termina empatando, creo yo, de milagro, pero también lo podría haber ganado durante el partido. Creo que Merentiel erra chances inerrables, un Merentiel totalmente desconocido, por lo menos en este partido. Cavani, que tuvo su jugada errada, suerte para Cavani, estaba en offside en esta ocasión. Cavani que vuelve a ser el capitán de Boca, por favor. Esperemos que con este gol de Milton Jiménez, ruso, o no sé si seguirá siendo ruso, porque un técnico que no ganó desde que llegó. Russo, recordemos que no ganó en el Mundial de Clubes y Boca todavía no ganó en este torneo clausura. No sé si seguirá siendo el técnico de Boca, yo intuyo que no. Yo a Miguel Ángel Russo realmente no lo veo bien, no lo veo primero para ser técnico de Boca y no lo veo bien físicamente para dirigir a Boca. Sé que es algo que no incumbe, que no interesa, pero cuando se tiene que hablar de alguien, en este caso Russo, una persona de avanzada edad, es imposible ignorar que es un técnico que necesitan ayudarlo para levantarse en las conferencias de prensa, que prácticamente ve el partido sentado, que muy pocas veces le da indicaciones a sus propios jugadores. En el medio también el quilombo de Merentiel con el cambio en el entretiempo frente a Huracán, que es algo que me olvidé de nombrar en el comienzo del video. Boca sale a la cancha con algún que otro cambio, sale con este chico Brian Aguirre, que para mí tuvo un partido normalito, mal partido de Velasco, por favor. El 10 que pensó Riquelme que iba a ser para este 2025, que lo pagó una millonada de plata, que lo trajo desde Estados Unidos, le termina fallando a Riquelme. Realmente lo de Velasco es flojísimo, ¿no? Lo siguiente, muy mal partido de Velasco, un 10 que tiene todo menos un 10, quizás la única jugada clave que le vengo viendo a Velasco en los últimos partidos es aquella que tuvo con Atlético Tucumán que casi termina en gol, pero lo de hoy fue flojísimo de Velasco, lo de Braida fue flojísimo. Yo no entiendo si hay una bajada de línea con algunos jugadores, pero claramente creo que Zenón no puede ser peor que Braida. Creo que Blondel no puede ser peor que Advíncula y que Barinaga. El partido de Barinaga hoy es flojísimo. Creo que de lo peor de Boca, el Colo Barinaga, Bataglia que no es central, Pellegrino que para mí me gustó, tuvo cerca de hacer un gol también de cabeza porque los centros de Paredes es lo mejor que tiene Boca, realmente. Los centros de Paredes es lo más difícil que tiene de defender Boca para un equipo. Lo más difícil que tiene Boca para defender, para atacar, es los centros. Los centros de Paredes, la pelota parada de Leandro Paredes, que obviamente al ser un hombre de selección argentina, campeón del mundo, te puede dar una visión distinta, aunque siento que Paredes hoy no me deslumbró, quizás sí con la pelota parada, pero desde el juego no te termina de convencer. El partido de Merentiel, lamentablemente para él, fue flojo, un jugador que yo siento que debería ser incluso el capitán de Boca, por encima de Paredes, por encima de Cavani, ni hablar, pero que hoy tuvo dos chances clarísimas, una que le termina atajando Cambeses y otra que se termina enredando, que lo quería enganchar el arquero, y Cambeses, que terminó siendo para mí una de las grandes figuras del partido, lo termina sosteniendo un poco. Blanco creo que fue de más a menos, y luego el partido de Marchesín prácticamente no tuvo atajadas, pero Marchesín cuando le patean realmente a veces siempre termina en gol. Analizando también un poco a Racing, bueno, Racing es un equipo que tampoco está en un gran momento, un Racing que está pensando en el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol, que tiene quizás otros objetivos, que continúa en Copa Argentina, pero yo estoy seguro que si le preguntabas a Costa este partido lo quería ganar. En el segundo tiempo lo termina sacando a Maravilla Martínez como primer cambio, lo termina sacando también a Vergara. Era obvio que Racing tenía otra búsqueda, quizás de esperar
a sus jugadores que se recuperen, como Maravilla Martínez, como Vergara, que son tan claves, y mandar a la cancha a otros jugadores que entraron bien, como Solari, que termina haciendo el gol, y como el chico este Barrios, que me parece que jugaba en el Civi, que también lo hizo verdaderamente bien. ¿Se incrementan los problemas de Boca con este empate frente a Racing? Yo creo que sí, porque la gente quería ganar, porque la gente sigue viendo que el número de partidos sin ganar de Boca se sigue aumentando. Y esta vez Boca no le pudo ganar a un Racing que tiene la cabeza realmente en otro lado, en condición de local, es verdad, Racing es un equipo complicado, pero Boca tiene muchos más quilombos que únicamente empatar con Racing y no ganar 12 partidos, que no es mínimo, pero tiene mucho más. La verdad que hay cosas que no se entienden en Boca. No sé, vuelvo a repetir, no sé si hay una bajada de línea, no sé si hay una condición, no sé si hay un dicho de Riquelme Russo para que no cuente con ciertos jugadores. Vuelvo a repetir, yo creo que Blondel tiene que estar haciéndolo demasiado mal para no ser tenido en cuenta, y para colmo que en su lugar juegue Barinaga, porque vos decís me juega Cafú y Dani Alves, bueno, te entiendo, pero juega Barinaga, que Barinaga hoy creo que realmente lo hizo mal, defensivamente y ofensivamente realmente lo hizo mal. El partido de Pellegrino a mí me gustó, lo de Bataglia, la insistencia de Bataglia con Central, está bien, se trata de adaptar, pero era central en el Atlético Mineiro en una línea de 5, no central en una línea de 4. Se le nota mucho que no es defensor central. Después los cambios que termina metiendo Russo o Úbeda, porque Úbeda la verdad que es el único que se lo ve a veces parado, a veces se lo ve a Miguel, pero Úbeda es el que termina dando las indicaciones en Boca. Después entra Alarcón, como bien dije. Entra el chico, el Changuito Ceballos, que no se sabía si se quedaba, si se iba. El Changuito Ceballos finalmente se queda y creo que fue de lo mejor que termina entrando. Y bueno, Milton Jiménez que termina haciendo el gol. Me voy a fijar si me quedó algún cambio pendiente. Bueno, y la entrada también de Milton Delgado, que fue el mejor mediocampista de Boca en el semestre pasado y que está totalmente relegado de este Boca. Volviendo con lo que decía, es un Boca lleno de quilombos, es un Boca donde ya no sé cuál puede llegar a ser la relación técnico-jugadores, técnico-dirigente, dirigente-jugadores. Yo creo que es un Boca totalmente roto. Creo que ni ganando este torneo clausura se termina salvando Boca de este año, que realmente ha sido pésimo. Ha empatado frente a Racing un partido que debería haberlo ganado, no porque tenía un rival inferior en frente, porque yo creo que Racing es mucho más que Boca, pero sí porque era una Bombonera que pedía a gritos esta victoria frente a Racing. No solo por ser un equipo tan grande como Boca, sino porque, vuelvo a repetir, hacía 11 partidos que no gana y ahora son 12. Es complicado realmente que Boca termine dando vuelta a esto. Hay jugadores que no se entienden por qué siguen jugando. Caso Barinaga, caso de no entiendo por qué sigue estando sentado Milton Delgado. Se limpió a Lema, se limpió a Sarachi, se limpió a Rojo. Me parece bien, yo con los tres realmente no hubiera contado, pero sí creo que hay jugadores tipo Martegani, tipo Ander Herrera, que Ander Herrera, gente, ¿cuándo va a jugar un partido importante? El partido importante que jugó fue aquel con Alianza Lima, que más o menos entró, que para mí no hizo un buen partido, pero más o menos entró, ya que entre es una noticia. Pero Ander Herrera, uno de los fichajes estrellas de este Boca, que no termina jugando nunca, porque no juega nunca en Boca Ander Herrera, y se termina perdiendo estos partidos. Chiquito Romero sigue jugando, Javier García sigue jugando, y un montón de jugadores. Hanson sigue siendo un jugador de Boca y un montón de quilombos que sigue teniendo Boca. Carlos Palacios, también un jugador que está metido en un montón de líos. No sé si será verdad, si será mentira, que se lo ven los boliches, que no se lo ven los boliches, pero ya está en esa órbita, ¿no? El jugador de Boca ya está metido en ese problema de que tienes que salir a desmentir, que esto, que el otro. En el medio de una conferencia de prensa ruso para TIC, donde dice que está todo bien, donde dice que son momentos, donde dice que son, no sé, la verdad que dijo cualquier cosa Miguel. Yo creo que Teis Sport no le pudo sacar lamentablemente un título a Miguel Russo, que creo que lamentablemente para Miguel Russo, porque es un técnico que me parece buenísimo, de los mejores de la historia de Boca, casi fue campeón del mundo, fue campeón de la Copa Libertadores, pero evidentemente no está para dirigir a Boca. Es un quilombo que siento que viene desde arriba, porque todos estos quilombos que vengo nombrando es de Riquelme, que apuesta por Russo. Obviamente no era la primera opción Russo. ¿Ustedes creen que si Boca hubiera tenido un mejor técnico para traerlo, traía Russo? Bueno, claramente no. Pero viene Russo finalmente, Boca no le sigue encontrando la vuelta. Es un equipo que viene siendo la continuación de lo que venía siendo Gago desde el Mundial de Clubes para adelante.
y la salida de algunos jugadores cuando yo creo que debería ser de muchos más. Insisto, coincido totalmente con la salida de Sarachi, con la salida de Lema, con la salida de Marcos Rojo. Marcos Rojo, que era un jugador por el que Riquelme se moría, porque realmente había veces que Rojo se hacía expulsar, había veces que Rojo hacía cualquier payasada. Recuerdo que fumaba en el medio de la cancha y un montón de cosas, y sin embargo tenía la cinta. Y de la noche a la mañana es limpiado Boca y ahora es nuevo jugador de Racing. Un montón de problemas institucionales, también el problema del hermano de Riquelme, que ustedes bien sabrán, yo no voy a profundizar en el tema. En el medio se disuelve el Consejo del Fútbol, donde cuando dan el comunicado tienen que aclarar que ganó cierto título, que llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores. El Consejo del Fútbol fue un desastre. Ahora creo que Riquelme va a tener que traer a lo que tanto criticó, a lo que tanto no le gusta, que es traer un manager, que es traer gente preparada, porque yo entiendo que Riquelme ama a los jugadores de fútbol. Yo entiendo que para Riquelme, para saber de fútbol, tenés que antes haber sido jugador de fútbol. Por eso apuesta por Cassini, que aparte son sus amigos, por eso apuesta por Delgado, por eso apostó por Serna, por eso apuesta permanentemente por exjugadores. Yo entiendo que los nuevos dirigentes que vengan a Boca, las nuevas ayudas de Riquelme van a ser también exjugadores. No sé si será Navarro Montoya, no sé quién puede llegar a ser el que tenga en la cabeza Riquelme, pero rápidamente una solución que le puedo dar a Román es sacar a Russo por un tema de que no puede ser el técnico de Boca y por un tema que evidentemente no se lo ve bien. Ustedes tómenlo como quieran, pero yo evidentemente no lo veo bien. Limpiar un poco más de jugadores, limpiar jugadores fetiches también de Riquelme, porque yo entiendo que Braida hoy no es mejor que Zenón. Yo entiendo que Delgado fue limpiado. Chau Delgado, tiene que jugar este. Y olvídense, si tuviera bien Ander Herrera, juega Ander Herrera y todos nos hubiéramos olvidado de Milton Delgado. La verdad que un quilombo bárbaro en Boca, un empate que no para nada. Va a haber más quilombos en Boca, va a ser otra semana divertida, como sabía decir Román, va a ser una semana divertida y este año divertido para Boca seguramente termine con 0 títulos. Gente, empató Boca 1-1 frente a Racing, me estoy yendo a la cancha de verano a ver el partido del Pirata frente a Banfield, luego mañana voy a hacer, o si llego a la noche de verdad, seguramente llegue muy cansado, el partido de River Independiente y mañana juega Instituto frente a Platense, frente al campeón del fútbol argentino, vamos a estar ahí. Nos vemos, chao chao.